Mis queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y el país donde tú te encuentres. Para mí, acá en Perú, es buenas tardes. El día de hoy vamos a ocuparnos en las charlas de metafísica de algo que quizás muchas personas no le dan mucha importancia. Y tal vez yo tampoco debería hacerlo, pero es necesario en metafísica ocuparse de todo, porque es parte de nuestra vida, es parte de las cosas que todos tenemos que hacerlo, porque de una o de otra manera no podemos obviar nada. La metafísica lo abarca todo. Y hoy día nos ocuparemos del alma. Casi nosotros no nombramos el alma, porque es un estudio que se ha ocupado demasiado la atención de los hombres. El alma es como un fantasma que a veces aparece y asusta. Es también la sede de muchas emociones. El alma del hombre habita en lo que llaman el plano astral. Lo habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen este plano son llamadas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales, como los espiritistas, o como el espiritismo, como la mediunidad, ciertas manifestaciones magnéticas, etc. Es un plano muy ameno, muy distraído, muy interesante, pero también aterrador. A veces pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrado por las manifestaciones misteriosas, pasan de allí. No adelantan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Bueno, cada uno hace, decide y toma reflexión de lo que quiere. Jamás ninguna persona que ha estudiado en el plano astral es feliz, ni sana su cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas, ni sus defectos, ni sus conceptos. Casi siempre son negativos y ven el mal como el resto de los ignorantes. Por sus frutos los conoceréis, dijo nuestro amado Maestro Jesús. Para resolver sus problemas, los verás consultando con las almas, con los muertos, corriendo a consultar a las personas que leen la mano, tiran las cartas y predicen el futuro. Casi siempre tú verás eso. Eso es lo fuerte y lo triste. Por eso, bueno, hoy día teníamos que hablar de esto. Estos espíritus o almas desencarnadas siempre son del mismo grado de evolución del que los llama, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a la propia conciencia. Generalmente los conceptos que reciben sus contradictorios, de acuerdo con las opiniones del espíritu que lo está impartiendo y lo lleva a sus víctimas de la confusión, es el desastre. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos y que rara vez les es permitido revelar. El psiquismo termina por enloquecerlos, aunque sin la guía del ser divino. Y la verdad, el plano astral se convierte en un laberinto sin salida, porque ahí no funciona nuestro Padre Creador, ahí no va a actuar Él. Es importante que comprendas esto y lo entiendas. Ahí no está nuestro Padre amado. A ese plano se refirió Jesús cuando dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la vida. Son pocos los que la hallan. La puerta es angosta, que sin embargo se abre a la amplitud de la vida. Mira hacia el ser divino, pues mirando el bien se procede el bien. Mirando siempre a la sombra, no se manifiesta sino sombra, pues por sus frutos los conoceréis. Qué fuerte, ¿verdad? Es algo que solo la persona que lo entiende lo puede comprender. El ser astral es humano. El alma humana es la que se gradúa al plano astral.
y el que es a la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma, sino de acuerdo con lo que ve. Tú que estás buscando la luz y que tal vez eres miembro de alguna secta u orden a la que se llaman espirituales, observa el fruto de tus maestros y dirigentes. ¿Padecen enfermedades? Recuerda esto, pon atención. Achaques, mueren de tuberculosis, de cáncer, viven de limosnas o exigen contribuciones determinadas. Por favor, toma atención de lo que te estoy diciendo. Te exigen contribuciones determinadas o condenan el dinero, a menudo sufren de la calumnia y la persecución. Recuerda, por sus frutos los conoceréis. Las cosas deben darse por voluntad propia. No pueden exigirte que tú pagues por algo o por una sanación. Ignora por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos, que te puedan enseñar. Ostentan títulos antisonantes de suprema autoridad. Nuestro Padre amado no está actuando ahí. Y recuerda que nuestro amado Maestro Jesús dijo: no llamáis a nadie Padre, pues uno solo es tu Padre, el que está en el cielo. Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos. ¿Te estás dando cuenta de eso? Están viviendo aún en el pasado remoto, en la era precristiana, cuando la moda de los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están en esa era. No han avanzado un paso. Registren la libertad en acción de sus discriminaciones. Recuerda, es muy importante que todo eso le pongas atención, porque si no lo haces, no te estás dando cuenta de nada. Prescriben sus alimentos e imponen otros. Ignoran hasta las enseñanzas del que dice seguir. Ellos te obligan a hacer las cosas. Recuerda que tú esas sectas, esas cosas, no debes seguir. Recuerda lo que nos dijo nuestro amado Maestro Jesús. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. No tienen nociones la ciencia alguna qué clase de maestro es el que ignora el principio de liberación. Tercera es la ley de Hermes Trismegisto. Habrás escuchado hablar de él, el más conocido y popular de los iluminados de la antigüedad. Todos creo que hemos escuchado hablar de él. Yo, bastante, hasta he leído su vida. Por sus frutos los conoceréis. Significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, o sea, sus manifestaciones, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Sus libros y sus textos subrayan que el castigo, la amenaza, el peligro inspiran angustias. Entonces tú tienes que entender, aprender a comprender quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Hay sectas que irradian bondad, amor al prójimo. Su intención es buena, pero hay otros que te obligan a pagar, te obligan a cancelar por todo lo que te enseñan y debes darte cuenta qué es lo que estás siguiendo. Eres tú la única persona que puedes darte cuenta qué es lo que debes y qué es lo que no debes de hacer. Hay muchas personas que te dicen, mira, de buena voluntad son inmejoradas, pero muestran una ignorancia en los principios básicos de la creación. Algunas no comen carne, ¿verdad? Alegando que la carne animal ensucia al hombre con sus vibraciones. Quiero que me pongas atención en esto. Impuras, no tienen conocimiento alguno de la naturaleza de esas vibraciones y sus frecuencias. Ya tú sabes que el pensamiento que no puede recibir al impuro y lo que es más, lo neutraliza y lo transforma como la luz a la sombra. Eso dicen muchas personas. Tú me habrás escuchado a mí decir muchas veces que no se puede obligar a la persona a dejar la carne. ¿Por qué? Porque cada persona cuando avance espiritualmente, solito el cuerpo rechaza la carne. Porque cuando tú vas avanzando poco a poco espiritualmente, tu cuerpo solito lo va dejando a la carne. Yo les expliqué bastantes veces que cuando yo empecé a trabajar, a preparar mi metafísica, en mis primeras preparaciones decía, tú tienes que dejar la carne. Yo dije, ¿pero qué hago? Si a mí me encanta la Malaya.
Me encantan las hamburguesas. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Pero ni modos, pues tendré que dejarla. Con tristeza lo puse en mis primeras preparaciones. Dije, ni modos, pues tendré que hacerlo. Porque yo quería prepararme metafísica. Pero conforme seguía leyendo, me dijeron ahí, no te preocupes. A la fuerza no. Tú tienes que seguir avanzando y tu cuerpo solito lo va a rechazar. Entonces yo me alegré y dije, ay, qué bueno, entonces si mi cuerpo solito lo va a rechazar, ¿de qué me preocupo? Pues bingo, me saqué la lotería. Tranquila Betty, tú no te preocupes, tranquila, tú Betty solita la vas a rechazar acá. Y así, fueron pasando los meses, no sé cuántos, quizás 2, 3 meses, no sé, de repente un poco más, o quizás un poco menos, no recuerdo. Y de repente un día yo viste porque todos los sábados en mi casa era festín y todos los sábados se hacía carne malaya y era pues una fiesta, no se tomaba desayuno, a las 11 de la mañana se almorzaba y se desayunaba los sábados. Toda la casa, toda mi familia, yo cocinaba la malaya dorada con zarza, con papa frita dorada, con arroz. Era nuestro almuerzo y desayuno. Y el caldo que salía de la malaya se comía a las 4 de la tarde como una sopa especial riquísima. Todos los sábados era nuestro favorito plato para todos en la familia lo hacíamos. Y fue un sábado que la miré a la malaya y la carne me dio, de verdad, me produjo alguna sensación que no quiero mentar su nombre. Y la miré y dije, bueno, voy a comer la papa y la ensalada y el arroz. Y la carne, todos mis hijos se quedaron mirándome, mamá, ¿qué no vas a comer? Y la verdad que no sé, me produjo una sensación rara y quería regresar el alimento de mi boca. Y la verdad, eso fue la primera vez, pensé que, bueno, era por casualidad, ¿no? Y el resto de la semana se cocinó otros tipos de comida 2 veces a la semana, creo, con carne, y ya también sentí esa sensación, ¿no? Y bueno, yo no lo dije a nadie, pero yo ya sentí en mi estómago que no podía ya yo recibir la carne. Entonces empecé a cambiar mi ritmo de vida el próximo sábado. Nuevamente se volvió a hacer la malaya porque mis hijos querían la malaya. Ya los había acostumbrado durante varios años, diría yo, comer la malaya los sábados. Era un festín para toda la familia. Y me di cuenta por segunda vez, en el segundo sábado, que tampoco podía consumir la malaya. Entonces ya yo me preparé para mí más ensalada, papa y arroz. Y yo consumí malaya, no, perdón, papa, arroz y ensalada. Y ahí empezó ya mi vida vegetariana. Y ya me di cuenta que yo ya no podía comer carne. Mi cuerpo solito rechazó a la carne. Les he compartido este pedacito acá porque fue mi cuerpo solo el que regresó solito automáticamente la carne. Y ahí fue el inicio de mi preparación para que yo me convierta en una mujer vegetariana. Esto me sucedió más o menos al poco tiempo de que yo empecé a hacer empecé a trabajar en metafísica. Pues eso pasó hace muchísimo tiempo, ya quizás hace ya unos 40 años, más o menos, que yo soy vegetariana. Les he narrado esto para que ustedes tengan idea. A nadie se le puede obligar a la fuerza a que deje la carne, porque es imposible. Sigo narrándoles lo que en realidad lo dejé pendiente. Una de las pocas maneras que tiene el animal para adelantar rápidamente en su evolución es la de servir al hombre. Cuando la oportunidad de servir se le presenta a un animal, el espíritu que rige a toda su especie se estremece de dicha, porque el avanzar un ejemplar del grupo, avanzan todos los que vienen atrás hacia el plano humano. ¿Me están entendiendo, verdad? El animal viene para eso. La naturaleza animal del hombre requiere el alimento animal de todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico, hasta que llegue el momento en que el hombre es guiado por un ser divino. Para entonces el deseo y la necesidad de comer carne animal desaparece. Eso es lo que les digo yo. Así me pasó a mí. Cuando ya una persona llega al momento de ser guiado por un ser divino, ya automáticamente desaparece esa necesidad de comer carne. Y nada ni nadie te va a obligar. Y yo lo hice más de 40 años. Acabó en mí ese deseo de comer carne. Y yo lo hice solita. Nadie me obligó, nadie me presionó, nadie me puso una presión así. No. En metafísica me indicaron, tú solita lo vas a dejar. Y fue así, fue de verdad.
y yo dejé solita ese deseo de comer carne. Y la necesidad de comer carne para mí desapareció automáticamente. No es necesario forzar, no se puede, es contrario al plan universal. Los excesos se normalizan con solo mirar la verdad del ser con mayor frecuencia, mis amados corazones. Mientras más rudimentaria es la conciencia, más se necesita el sacrificio para adelantar. El hombre que se ve obligado a matar a un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen, le brinda una mejor oportunidad desde el centro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Cuando el hombre da muerte a una bestia feroz que esté amenazando a un pueblo, digamos cuando mata a una serpiente venenosa que está arriesgando la vida de unos niños, o cuando extermina las plagas que destruyen los árboles frutales o las plantas, o cuando extermina las sabandijas que invaden las casas y atormentan a los humanos, no están cometiendo crímenes, sino beneficia a todos los humanos y animales. Recordemos eso, mis amados corazones. Los animales no tienen conciencia, solo poseen el instinto de reproducción. Las sabandijas, por ejemplo, siguiendo su ley, se propagan demasiado. El hombre tiene el deber de hermano mayor de vigilarlos y de controlarlos. Recordemos eso, por favor. Cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual, ya no tiene que matar ni atraer a ninguna plaga. Más para ahuyentarlos de su casa, basta con hablarles y dirigirse al espíritu grupo al que dirige esa conciencia y hablarle y decirle, ¿sabes qué? Vete, por favor. Hermano mío, tú no tienes que estar aquí. Vete. Velen por la armonía vayan a otra especie, a otra hábitat. Acá no los necesitamos. En este hogar no hay espacio para ustedes. Necesitamos que todos vivan en paz. Así es que ustedes tienen que retirarse. Ustedes verán cómo ellos salen despavoridos de ahí. Es necesario que entiendan eso, porque las cosas que les estoy diciendo son importantes. Los miembros y las sectas que antes les he mencionado ignoran todo lo que estamos en este momento hablando. Ahora se debaten en un plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano. Aunque como todo en la creación tiene dos fases, es necesario que lo entiendan. Quizás hay veces ustedes dirán, ¿por qué Betty se ocupa de esto? Pero no podemos intervenir. Ellos viven en otro plano negativo. Tienen reuniones, sectas y todas esas cosas en forma negativa. Y bueno, pues ni modos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que aceptar y comprender que hay distintos grupos que se reúnen y que tienen sus participantes y comparten y hacen sus cosas. Quiero recordarle que el alma es astral y es la sede de los sentidos y las emociones. Sin estos la vida valdría poca cosa, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza, ni la música. La diferencia será la del cine mudo, antiguo, comparado con moderno, con el colorido, su sonido y su técnica asombrosa. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados como se cultiva un talento, pues también sus dones divinos por ningún concepto se les debe menospreciar, negar o rechazar. Se les debe ajustar y equilibrar. Esto se logra elevando el pensamiento al ser divinos y a su verdad cada vez que sea necesario. Los excesos a la emotividad y al sexualismo los regula el cómo no podemos nosotros, con nuestra débil voluntad, reprimir, frenar y frustrar nuestras emociones y renegar de ellas, de nuestros sentidos, sin apelar a la verdad del ser divino, sin atrofiarlas y hasta destruirlas, es matar el alma o herirla o enfermarla. Cuando esto sucede, se retrograda al ser humano, al plano animal, o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Hay sectas que enseñan que para poder hacer contacto con las almas es muy fuerte, mis amados corazones. Necesitamos por lo menos recurrir a nuestro Padre Creador para prepararse. Hay que optar posiciones complicadas y enfocar la mente en algún lugar donde hay un cuerpo, tal como el entrecejo en la base de nuestra columna vertebral. Pero recordemos, mis queridos amores, que es preferible no tocar ese tema, ni ingresar, ni buscar por ese plano astral.
Dejemos que solamente esas personas psíquicas avancen por ese lado en el plano astral, porque ellos están pensando en ese sitio. Recordemos que nosotros pensemos y actuemos en una vida normal, porque hay 7 planos o estados de conciencia. Cada plano comprende 7 subplanos. El hombre va avanzando de uno en uno en cada plano, su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior. El plano astral, luego le sigue el plano espiritual, que es el más alto que podemos conceptuar. Conocemos muchos de los accesos que se adquieren en estos planos, pero nuestro propósito no es útil entrar a enumerarlos aquí. Estamos estudiando el plano mental y el plano espiritual, o sea que las leyes se rigen para alcanzarlos aquí mismo en la tierra. Nosotros vivimos el plano mental, mis amores, y debemos hacer las cosas correctas. Evitemos compartir, entrar y, más claro les diré, evitemos ingresar a esos grupos o sectas donde creen ellos que están haciendo las cosas psíquicas, espirituales como ellos le llaman, y comparten y obligan y hacen tantas cosas que de alguna manera no nos llevan a ninguna cosa buena, más todo lo contrario, nos confunden. Evitemos esas cosas, mis amores. Hagamos las cosas correctas de una manera que nos conduzcan a la luz, a una vida sana y espiritual. Ha sido un placer compartirles el día de hoy, aunque creo que los va a confundir un poco, pero es de ustedes quien dependen aceptarlo o no aceptarlo, mis amores. Si no lo han entendido o no lo han comprendido, vuelvan a escuchar, por favor. Ustedes saben que yo los amo y lo hago con mucho amor. Estamos en contacto, mis amores. Hasta prontito.